Hola Leo, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver nuestro video completo para que de esa manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si ves el video hasta la totalidad, sabrás cómo participar por premios. Bueno, te cuento que el día de hoy tenemos ya también lecturas personalizadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar sobre el amor, la economía, los mejores consejos para 2022 y qué rituales puedes hacer para lo que las cartas nos muestren. Nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario y te invito a separar con tiempo tus citas porque hay ciertos días de diciembre y enero que no vamos a trabajar para estar con nuestra familia. Bueno, comenzamos con esta primera lectura. Recuerda que estamos en tu horóscopo semanal, que es una lectura general. Para lecturas ya particulares privadas, pues personalizadas, ya sabes cómo hacer. No tiene fecha específica para escucharse, sexo, género e identidad a quién va dirigido. Si no resuena hoy, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Vamos con tu mensaje general de los ángeles para la semana, luego la economía y luego el amor, ¿ok? Y que si tienes una petición especial de oración, déjamela ya mismo en los comentarios y con amor oraré por ti. Te dice: renacerás de lo antiguo, Leo, ¿sí? Veo que se acerca una etapa de cosas que tú ya veías como apagadas, oportunidades laborales, relaciones, vínculos familiares. Siento que comienzan a restaurarse de una manera hermosa, de una manera positiva, de una manera que te permite iniciar este 2022 de otra manera y cerrar este 2021 con una actitud totalmente diferente a la que quizá has tenido durante estos días, ¿sí? Entonces, me encanta porque, ¿saben? Aquí vemos un ángel que también está acompañado por un ave. Y yo siento que es la oportunidad de volar, de abrir las alas para algo que ya parecía como que no tenía como un rumbo, como un futuro. Aquí tenemos el ave fénix y es un ave que nos representa eso, ¿no? El renacer, el resurgir desde las cenizas. Si tú crees que renace muchas cosas bonitas en ti y en tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Tu segunda carta te dice: tu obediencia es poder. Mira que una de las claves para que esto se dé, para que esta cosa salga bien en tu vida, es que hagas las cosas de una manera adecuada, ¿sí? Me dice: por más de que recibas tentaciones durante esta semana, durante estos días, tú compórtate súper bien. Tú compórtate de la manera más adecuada, haz las cosas correctamente, como siempre lo hace Leo, con justicia, y verás que el universo te va a retribuir esto sí o sí. Tu mensaje final te dice: la sabiduría te habla en sueños. Mira que para saber qué debes hacer en una situación específica, durante estos días vas a recibir revelaciones en sueño. Yo te invito, porque me parece que funciona fenomenal, que cojas romero, especialmente si está seco, ¿sí? Porque si está verde pues es un poquito complejo, pero si está seco es un poco mejor, más fácil. Y lo quemes como en un plático así como estos, pues como de cerámica o algo así, antes de dormir, ¿sí? Por 3 noches y pidas señal acerca de esa situación que tú deseas conocer. Te aseguro que te va a funcionar. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte económica. Y vamos a ver ahora qué cosas buenas o qué consejos te dan para la economía esta semana. Tenemos, por un lado, a las potestades Sensiner. Te dice: cuidado con tus ideas negativas, pueden llegar a caer en errores fatales o vicios destructores. Purifica tu mente. Mira que a veces la única persona responsable de echar a perder nuestras bendiciones somos nosotros mismos, ¿sí?
por más de que proyectemos en otros, somos nosotros finalmente los responsables de muchas situaciones en las cuales se nos ha escapado así como agua entre los dedos, una bendición o una oportunidad maravillosa que tenemos ahí. Siento que de verdad pasa a renacer en áreas económicas también y en oportunidades que estaban por allí apagadas, pero te está diciendo ten mucho, pero mucho cuidado con llegar a sabotearte, ¿sí? Porque a veces caemos como en este error, ¿sí? De sabotearnos nosotros mismos y de caer como en la tentación de que las cosas no fluyan de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, mucho pero mucho cuidado a todos y cada uno de ustedes les está diciendo con sus pensamientos, ¿sí? A programarse de una manera buena, de una manera positiva, de una manera diferente. Vamos a ver qué números se vienen para estos días. Vamos a ver qué números hay para estos días. Para mis Leo tenemos el número 43, el número 66. ¡Wow! Creo que esa carta es para ustedes, ¿no? Y el número 75. Ok. Vamos a ver. Ahora, ¿qué nos están diciendo las cartas? Mira que esta es una carta que ya me está orientando como el por qué a veces ustedes tienen como actitudes o pensamientos negativos. Mira que esta carta de Láker nos habla acerca de la mala influencia. Tienes que analizar muy bien si las personas con las cuales te rodean son gente que te aporta en la construcción de tus proyectos o son gente que te resta, ¿sí? Tienes que tener esto súper presente porque veo que es gente que no te permite empoderarte. Tenemos un emperador y una emperatriz invertida y esto definitivamente me habla acerca de esa pérdida del poder, ¿sí? También me habla acerca de personas bastante influenciables, ¿sí? Es 3 cartas de mala influencia y me están diciendo cuidado con todo lo que escuchas. Tú no eres como el cesto de basura de la gente en el cual deposita toda su energía negativa, pero parece que últimamente te has convertido en eso y esta situación definitivamente tiene que cambiar, ¿sí? Veo aquí una situación en la cual te sientes algo angustiado porque piensas que no va a cambiar tu situación económica, pero mira que el mensaje general te decía que va a renacer algo antiguo, algo bueno, algo positivo, que sigas haciendo las cosas bien y que cambies estos pensamientos. Estás angustiado y recuerda que cuando tenemos ansiedad por una situación, el universo a veces nos hace esperar más para que aprendamos, ¿sí? Esta carta, aunque a veces significa la desarmonía, ¿sí? Que es todo lo que estamos viendo de aquí hacia atrás, también es una carta que nos habla acerca de sobreponernos a la ruina, ¿sí? Entonces mira que te está diciendo tranquilo que las cosas sí van a cambiar, van a mejorar, no todo el tiempo te van a tocar las vacas flacas y esta semana es importante que antes de que empecemos el 2022 te alejes de gente que no te aporta. Bueno, este ha sido el mensaje general para los Leo. Y ahora vamos a pasar al amor. Vemos qué iniciales hay importantes en el amor en esta semana. Tenemos la letra U, la letra K, la E, la Q, la S. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Y que este es tu tarot semanal, que el especial de amor donde separamos solteros y conexiones está los días viernes y sábados y que si no has visto el tuyo, mires en la lista y de esa manera podrás encontrarlos, ¿ok? Bueno, mensaje general del amor para mis Leos esta semana, el hada de la abundancia. Vas a estar en una muy buena posición o próxima a llegar. Vendrán tiempos de suerte y triunfos. Entonces, bueno, por lo menos en este lado se empieza a componer. Ya sabemos la clave para que también la economía se componga. Pero por este lado vemos que
las cosas empiezan a fluir de una mejor manera en estos días. Igualmente transforma tus pensamientos acá. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en voz alta. Bueno. Ok, vamos a ver qué se viene. Ok, bueno, tenemos este arcano mayor aquí. Realmente tenemos 3 arcanos mayores, miren, en una lectura de 5, eso me augura un cambio positivo cuando salen tantos arcanos. Y este arcano de la luna, al estar invertido, me dice que hay una especie de confusión por unas calumnias, por unas mentiras. Hay como un problema porque en cierto momento tú sentiste que todo lo que hiciste no fue recompensado, ¿sí? Sí. Sin embargo, miren que esta carta del lado es una carta positiva, porque el 2 de oros nos indica cambio sobre esta situación. Allí donde no se te retribuyó lo que tú diste, siento que como que la rueda de la fortuna gira en 180 grados a tu favor y ahora estarás en la posición de que te valoren, de que te quieran. Y veo que esto está muy relacionado al cambio de pensamiento también. Como te dije inicialmente, llega algo que renace de lo antiguo y veo que esta solución, como esta confusión, estos chismes, estas mentiras, estas calumnias, esta no valoración hacia ti, se cambia y se transmuta. Y esto me lo confirma este otro arcano, el arcano del astro, y me dice que aquello en lo que tienes esperanza de que se dé en cuanto a claridad en una situación, se va a dar. Esta es una carta de buen presagio, es una carta que me dice que en el presente, sí, estás como en una especie de dualidad entre que todo se termine o todo avance, pero que las cosas se van a dar de una manera adecuada con una persona especial. Veo que algunos están con Capricornios, Aries, Virgos o Tauros, ¿sí? Y veo que las cosas de verdad se empiezan a fluir de una mejor manera. La carta de el ciclo invertido te invita a no tomar decisiones apresuradas durante los próximos días, sino que dejes que todo esto, como te digo, que se vayan aclarando cosas como con calma, ¿sí? Que no te impacientes, que vayas al propio ritmo de la situación, del universo. Que las cosas se van a dar de una manera adecuada. Quiero clarificar esta lectura con nuestro tarot egipcio. Sí, para que veamos qué más consejos te dan para esta semana que viene. Yo veo un triunfo, solamente te está diciendo tienes que tener paciencia, ¿sí? Mira que una de las cosas que tienes que aprender a trabajar es el tema de la condescendencia, te dice esta carta. Veo que algunos están saliendo con Piscis y que a veces el error de Leo es que en medio de tanta nobleza permite que las personas pasen por encima suyo y esto no debe ser así. La carta del carro es una carta que nos marca también una victoria, un triunfo, pero también me indica la voluntad de salir adelante de esta confusión, de este problema, de ya no sentir que no fuiste valorado, sino al contrario, sentir como la paz y la tranquilidad de que siempre has dado lo mejor. La carta del carro también me marca viaje y veo que personas o relaciones a distancia se van a estar encontrando en los próximos días y que realmente pues va a ser un encuentro muy bonito, muy efusivo, que va a permitir como que ustedes en pareja se conecten de una manera súper especial en estas fechas. Mil gracias por escucharnos. Ya te digo, los requisitos para participar son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón para saber que viste el video completo y así poder participar por tu lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Te quiero mucho, bye.